del pueblo, y estamos con su abogado, el doctor Manolo Rojas. Estamos hablando de lo que provocó la declaración pública en escenario público en la Defensoría del Pueblo de David Tezanos. Ella ha dicho ya hasta el momento algunas cosas, por ejemplo, que no tiene nada que reprocharse, que en ningún momento ha chantajeado, que se encuentra además en total estado de indefensión, ha emplazado a David Tezanos a renunciar a la Defensoría del Pueblo para estar ambos, dijo, en igualdad de condiciones. Nos ha dicho también que creyó haberse casado con un hombre en mayúsculas y que el país ha visto a un hombre en minúsculas. Yo le he preguntado algunas cosas a la señora Cari Arias y hay un tema en el que ella prefiere no entrar. Y para eso le quiero preguntar al doctor Manolo Rojas. Primero que le diga a la gente, por favor, ¿qué ha hecho en tribunales hoy? Bueno, en realidad nos hemos constituido ante el Ministerio Público y es ahí, esa instancia donde se presentan las denuncias de cualquiera sea el tipo penal. En ese sentido, hemos planteado una denuncia criminal, una denuncia penal contra el señor David Tezanos Pinto por el delito de violencia familiar o doméstica, como también los abusos sexuales que se han podido referir y se han podido también plasmar en la denuncia. Seguramente desde el día de hoy y aquí en adelante se investigará en una etapa preliminar estos hechos, ¿no? Y en concreto se podrá advertir, porque yo estoy convencidísimo de que Cari es una víctima de este ciudadano. Permítame, por favor, ¿me repite lo que se va a investigar? ¿Violencia doméstica? ¿Qué más me dijo? Sí, es el delito de violencia familiar o doméstica y los actos abusivos sexuales. Abusos sexuales, ¿de qué se trata? Este es un nuevo tipo penal que está plasmado en la ley 348. Evidentemente, mi patrocinada, la señora Arias, tiene mucha vergüenza. Ya los hechos en concreto se encuentran dentro de la denuncia, pero para informarle a la población, esto se da también dentro de un matrimonio, dentro de inclusive cónyuges sin necesidad de estar casados. Cuando una persona forza a hacer determinada cosa en un acto sexual, está también tipificada esta conducta y está sancionada inclusive hasta con 6 años de cárcel. ¿Eso constituye algo similar a la violación o no? Sí, porque existe violencia, existe la no voluntad de una de las parejas para someterse al acto y sí es considerado un tipo de violación y está tipificado en la ley 348 de esa manera. Es duro entonces esto, ¿no? O sea, es decir, probablemente eso ha hecho que él dé una conferencia de prensa. Ahora dice la señora Cari Arias, doctor Rojas, que ella se encuentra en total indefensión. ¿No hay igualdad de condiciones en este caso? Sí, y eso lo dice claramente por un hecho en concreto que ocurrió el 18 de diciembre del año 2018. Ella sufre las agresiones físicas, va al IDIF, que es la instancia que certifica a través de sus médicos, a través de sus galenos, las lesiones que pueda tener una persona. Extrañamente, los galenos ven algo diferente a lo que todos vimos en redes sociales. Pudimos advertir en esas fotografías que están en pantalla que la señora Arias evidentemente ha tenido algunos golpes. Diferente criterio tuvieron esos galenos que dieron 0 días de impedimento. A eso se refiere con una desigualdad en este proceso que ya se vio desde su preinicio, ¿no? Le quiero preguntar a la señora Cari, si hubo todo este tipo de casos de lo que estamos hablando acá, violencia doméstica, violencia familiar, abusos sexuales, ¿por qué no lo denunció antes? Le pregunto, Jimena, ¿usted perjudicaría a una persona que ama? Cari, la gente y el propio defensor han hablado de pastillas. ¿Qué juegan las pastillas o qué papel tienen en esta historia? Estaba atravesando por una crisis de depresión a consecuencia de
algunos problemas que tuvimos como pareja. Los problemas de pareja le provocaron la depresión. Así es. Y él habla de pastillas, pero no se entiende si dice que él las tomaba o usted las tomaba. Solamente fue en esa etapa de crisis. Perdón, ¿que usted tomó esas pastillas? Sí. Sí. Y le provocaron un daño, llegó a la clínica. Eso no es un delito, ¿no? Claro que no. Tampoco es motivo de vergüenza, me imagino. O de repente más bien la amenaza era que iba a contar que usted tomaba pastillas. ¿Hubo algo de eso? No, yo no me siento apenada si en algún momento de mi vida he tomado alguna medicación o he seguido algún tratamiento para alguna crisis de depresión. Y esto se ha incrementado con lo que ha sucedido y ha venido sucediendo en mi relación. Doctor Rojas, Manolo Rojas, quiero que le explique por favor a la gente, al país. Usted dice que la denuncia es por violencia física, por violencia intrafamiliar y abuso sexual. Explique por favor cada uno de esos tipos de delitos y sus penas. Bueno, Jimena, en realidad hablamos de dos tipos penales. Uno que es violencia familiar o doméstica, así está denominado este tipo penal, y tiene esferas como ser la psicológica, la física y la sexual. Cuando yo redactaba la denuncia, escuchaba las palabras de la señora Arias, se me estremecía el cuerpo porque en este caso configuran las tres esferas. Y ya seguramente ustedes podrán leer la denuncia, porque entendamos que todo proceso penal es público, es abierto, y seguramente se van a poder dar a conocer estos detalles cuando ya la señora Arias también se encuentre un poco más estable psicológicamente hablando. El develar específicamente cuáles fueron estos hechos podrían revictimizar a la dama hoy presente y no es muy aconsejable. Pasando al otro tipo penal, estamos hablando de actos sexuales abusivos, ese es el nomen juris de este tipo penal, y es cuando una persona está obligada, violentada a hacer cosas que no quiere hacer dentro de la intimidad. En ese sentido, estas penas, como lo decía, llevan inclusive a pedir los 6 años de cárcel para el señor Tezanos Pinto, que él conoce muy bien la normativa, él es abogado y nos extraña que alguien con esa investidura, con ese cargo, victimice de esa manera a su esposa. Debe ser el único país del mundo donde el llamado a defender al pueblo ataca a su esposa. Seguramente debe ser el único. Que hablen parte y contraparte. Hace 2 noches tenía que estar aquí el defensor del pueblo, tenía que estar en No Mentirás, no apareció. Ayer pidió que viniera otra persona en su lugar, alguien de la Defensoría. Hoy también lo hemos llamado. Entonces, si no tenemos la palabra del defensor aquí, es porque el defensor no ha aceptado venir a hablar. La señora Cari Arias le hemos pedido durante varios días que viniera. Valoro muchísimo su presencia. Sé que no es fácil estar ahí. Para mí tampoco es fácil preguntarle algunas cosas que le estoy preguntando como mujer que soy, pero este caso tomó este estado público y la gente quiere saber finalmente si hay una verdad pública interesante y si en este caso el doctor Manolo Rojas habla de delitos, violencia física, intrafamiliar, abuso sexual. El caso ya está en esta esfera, aunque indudablemente no es el tema del que debiera hablar el país. Doctor Manolo, ¿qué sigue en el proceso? ¿Cuándo tendría que presentarse? ¿Hay alguna decisión, detención probable? ¿Qué? En realidad vamos a esperar que una vez que ya seguramente conoció que se interpuso esta demanda penal, él lo más loable que podría hacer como sindicado en este momento es
presentarse de forma voluntaria sin esperar que nosotros vayamos con una notificación o una citación para su declaración informativa. Sin embargo, ya tenemos entendido por la propia declaración del día lunes del señor Tezanos que va a rehuir al proceso, que dentro de su zona de confort, dentro de sus oficinas, él se siente muy valiente, pero vamos a ver ante la justicia, querida Jimena. ¿Hay previsto una cautelar donde se definirá si hay detención o no? Objetivamente, el Ministerio Público podrá advertir todos los hechos que estamos denunciando y en caso de que corresponda, habrá una resolución de imputación formal que obviamente puede ir vinculada a una aplicación de medidas cautelares. Por el quantum de la pena corresponde la detención preventiva. Por la forma en la que están ocurriendo estos hechos corresponde la detención preventiva, ya que el tener detenido preventivamente al señor Tezanos Pinto podría hacer eficaz una investigación prolija. De lo contrario, él puede influir negativamente sobre muchas autoridades, él mismo es una autoridad y Jimena, también ser muy concretos con la población. Estos cargos, estos altos cargos requieren un certificado del CIPACE de no violencia de género. Al momento que ya esté instaurada la denuncia y si Dios mediante existe una resolución de imputación formal, él estaría inhabilitado para ocupar el cargo de defensor del pueblo. ¿Qué dice la gente? ¿Debe renunciar David Tezanos a la Defensoría del Pueblo? Veamos. ¿Usted cree que después de reconocer que ha sido infiel en su matrimonio y después de negar que hubiera golpeado a su esposa, el defensor del pueblo, debe seguir en su cargo o debe renunciar? Yo creo que debe renunciar. ¿Por qué? Bueno, por los motivos esos, ¿no? De que ha sido infiel, le ha pegado a su mujer, entonces no es una persona adecuada para estar en el cargo que está, ¿no? Debe renunciar inmediatamente. ¿Por qué? Porque un defensor del pueblo tiene que ser defensor del pueblo. No sé, yo no opino nada, no, como le digo, para mí estaría bien nomás, pero es que no le ha pegado, no sé, no sabemos algo bien de eso, ¿no? Porque debe renunciar. ¿Por qué? Porque nadie tampoco va a creer en él. Si ni a su esposa le ha fallado, ¿qué se espera? Yo creo que no, pues no, como cualquier persona, no. Me imagino que no, ¿no? Que el machismo en nuestra sociedad ha dejado de ser y para eso están las leyes, para que la mujer sea defendida por ella. No, me parece que no. ¿Por qué? De ninguna manera, eso no es permitido, es algo que no se puede permitir. Sinceramente no. ¿Por qué? Aparte que esto es un abuso contra la mujer, está contra sus derechos. Es feo que siguen el poder estando en el gobierno, o sea, se ve mal entre el país y internacionalmente. Ya no. ¿Por qué? Que un defensor del pueblo no puede estar cometiendo esos delitos, ¿no? Yo creo que si él tiene un poquito de vergüenza debe renunciar, porque no se tienen que mezclar los temas, ¿no? Los problemas personales con las cuestiones del pueblo, ¿no? Él debería de poner sus cosas esos aparte. No. ¿Por qué? Porque cometió un error pegarle a su señora. Habla mucho mal de él, pues no, la verdad que no, debería ser un ejemplo y no lo es, digamos. Yo creo que es un tema personal, ya que él no debería de haberlo hecho público porque es una persona pública él, ¿no es cierto? Entonces, eso lo tienen que decidir las autoridades, ¿no? Si él tiene que permanecer o no en el cargo. Mi opinión puede ser personal, digamos, ¿no? Pero yo que él renunciaría porque estoy faltando el respeto a una población entera, porque cuando uno asume una responsabilidad o un cargo en un determinado tiempo, debe aprender a manejar lo que debe ser público y lo que debe de ser personal y no mezclar las cosas, ¿no? Como él lo ha hecho en este caso. Yo creo que ese señor, por ética, debe renunciar. Es una vergüenza que una persona pública convoque a la prensa para hablar esas estupideces que ha hablado. No, ya debía ser ya destituido. Por decencia él debía renunciar. Cada persona es dueña de sus actos, ¿no es cierto? Y como renunciar, yo no puedo juzgarlo a él porque yo no he visto que le ha golpeado. Bueno, son cosas muy diferentes, ¿verdad? Estimo que la parte profesional, laboral es una
y la parte personal es, como el nombre lo dice, personal, ¿no? Sin embargo, cuando uno está en una función pública, tiene y debe mantener una posición bastante equilibrada y sobre todo dar ejemplo. El ejemplo, yo creo que tanto en el caso del presidente y en el caso de derechos humanos debería prevalecer. Claro que debe renunciar, porque tiene que estar en su cargo. Si ha cometido un delito, como toda persona tiene que ser juzgado y que las leyes vean si hay prueba, ¿por qué pues tiene que seguir en el cargo, no? Cari, le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted habló con el defensor del pueblo? Yo estuve en casa, en nuestra casa, hasta hace unos 2-3 días atrás, y he tenido que salir después de sus declaraciones, obviamente muy sorprendida. Entonces, ¿usted seguía viviendo con él hasta hace 3 días? Así es. Así es. ¿Y cómo era la relación ahí? ¿Hablaban? ¿Vivían en la misma casa pero no se hablaban? Lo que pasa es que no siempre estaba en casa, ¿no? Entonces, en muchas noches incluso él no retornaba a dormir. Entonces... Cari, ¿y desde cuándo ustedes están separados en la misma casa? Desde hace un par de meses. Hace un par de meses. ¿Hay algo más que usted quisiera decir esta noche, Cari? Como mujer y como madre, que hay que tomarse un tiempo para conocer a la persona con la que uno se está involucrando antes de tomar una decisión tan importante como es un matrimonio. Conocer la estructura emocional, mental y no tomar decisiones tan precipitadas. ¿Se arrepiente de haberse casado con él? Yo me casé enamorada, Jimena. He amado a esa persona y tan es así que he callado por todo este tiempo. Y uno no puede arrepentirse de haber sentido amor. Que la otra persona no haya sabido responder a la altura de ese gran concepto es otro tema. Le agradezco, Cari, por estar esta noche en No Mentiras. Muchas gracias a ustedes, por favor, por la invitación. Doctor Rojas, buenas noches, gracias. Muchas gracias, Jimena. Vamos a ir